de Giselle Medina. Las personas que no hayan tenido movimientos en el año gravable no presentarían la información exógena, o si en la renta presentaron información de efectivo, pasivos, entre otros, pero no ingresos, entonces se presentan los formatos que tengan relación con la renta solamente. Giselle, para dar respuesta a su pregunta, nos vamos a remitir a la resolución 0070 del 28 de octubre del 2019. Esta resolución, en el artículo primero, señala cuáles son los sujetos que se encuentran obligados a reportar la información exógena a la DIAN por el año gravable de 2020. En el artículo primero, en los literales D y en los literales E, se establece cuáles son las personas naturales y cuáles son las personas jurídicas que, dependiendo del monto de sus ingresos brutos, le van a reportar información a la DIAN. En el literal D, haciendo referencia a las personas naturales, y el literal E, que hace referencia a las personas jurídicas. Pero, adicionalmente, debemos revisar también lo establecido en el literal F. Este literal F indica que deberán reportar la información exógena a la DIAN las personas naturales y las personas jurídicas obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, IVA y timbre durante el año gravable 2020. Quiere decir entonces que, independientemente del monto de sus ingresos, las personas naturales o las personas jurídicas que tuvieron la condición de agentes de retención durante el año gravable 2020 deben reportar la información a la DIAN de acuerdo al literal F. Ahora, para establecer cuáles son los formatos que deben reportar los obligados de acuerdo al literal F, nos remitimos al título 5 de la resolución 0070. Este título 5 señala la información que debe ser reportada tanto por personas naturales como por personas jurídicas señaladas en los literales D, E, F, que es el literal del cual estamos hablando, G, H, I, J y K del artículo primero de la resolución. Entonces, para saber cuáles son los formatos que debemos presentar, debemos revisar cada uno de los artículos contenidos en este título 5. Por ejemplo, el artículo 17. Este artículo 17 hace referencia a la información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. El mismo artículo 17 me dice que las personas naturales y las personas jurídicas enunciadas en los literales de E y F del artículo primero de la presente resolución deberán presentar el formato 10.01. Y así sucesivamente revisamos cada uno de los artículos buscando en donde nos señalan el literal F del artículo primero de la resolución. Entonces, dice, si se trata de una persona natural o persona jurídica que no realizó operaciones durante el año 2020, debe tener en cuenta lo siguiente. Y es que si, por ejemplo, esa persona natural o esa persona jurídica tenía una cuenta bancaria, podría estar obligado a reportar entonces el formato 1012 de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la resolución. Este artículo 25 dice que las personas naturales y personas jurídicas enunciadas en el literal F deberán presentar el formato 1012, ¿sí? Y en ese formato 1012 van a reportar el saldo a 31 de diciembre de cuentas corrientes y de ahorro que posean en el país
o el valor de las cuentas corrientes y de ahorro poseídas en el exterior. Entonces debe verificar si la empresa o la persona natural no realizó operaciones, pero tenía una cuenta bancaria, debe reportar el saldo a 31 de diciembre en el formato 1012. Adicionalmente, también debería tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo, si en esa cuenta le cobraron cuota de manejo, tendría entonces que reportar en el formato 1001 el pago de esa cuota de manejo al banco. Entonces, Giselle, la recomendación es, independientemente de que no haya realizado operaciones, verifique si alguno de los literales del artículo primero la obliga a presentar información exógena y verifique cuáles son los formatos que le solicita la resolución y fíltrelos de acuerdo a la información contable y tributaria de la persona natural o de la persona jurídica. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.